Vamos a leer un poco la palabra de Dios, porque a eso vinimos también. Y vamos a leerla para que se nos reviva la historia que por ahí uno la ha leído y algunos ya hace mucho que no la lee. Bueno, se revive la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Jonás en el capítulo 1, que dice así. Yo leo, usted si lo tiene para seguir, sígalo, anótelo, pero márquelo porque es bueno releer esto, tiene cosas muy interesantes. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, mire, viene una palabra de Dios y le dice a este hombre: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire lo que pasa aquí. Dios lo manda a este hombre a un lugar a decirle: andá y a hablarles a Nínive, a todo Nínive, pregonale, porque la maldad de ellos era grande, entonces tenía que ir a decirle lo que Dios le decía. ¿Todos lo entienden hasta ahí? Pero mire el versículo 3, dice: y Jonás se levantó, después que le habló Dios, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, en vez de ir a Nínive a predicarles, se fue a Tarsis para no predicarles. Clarito. Amén. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Porque mire esto que importante. Cuando una persona desobedece a Dios, por más que diga que sigue a Dios, se ha ido lejos de la presencia de Dios. Y Dios, con los desobedientes, no está presente. ¿Escuchó esto? Por eso digo, mire que esto tiene enseñanzas tremendas. Porque a veces veo que las personas dicen: no, pero yo lo amo a Dios. Y cree que está bien con Dios porque dice que le ama, pero no le obedece. Aquí dice que cuando alguien va al revés de lo que manda Dios, si Dios te manda para Nínive y te vas para Tarsis, estás huyendo, yéndote al revés, lejos de la presencia de Él. Y sabe que cuando la presencia de Dios se aleja de alguien, muchas veces puede ser para corregirlo. Es decir, él se alejó de la presencia de Dios, la persona. Pero Dios no lo sigue en su error. ¿Para qué? Para que la situación que le va a tocar vivir, porque cuando uno se va lejos de la presencia de Dios, escúcheme, hermano, todos los que estamos aquí, todos. Mire, levante la mano un ratito a ver si está atento, a ver, así. Haga así, todos. Usted sea quien sea, se llame como se llame, yo sea quien sea, me llame como me llame, todos debemos obedecer a la voz de Dios. Amén. Todos, dígalo, todos. Porque algunos se creen, dicen: no, y encuentra alguna excusa: soy muy nuevo, o recién empiezo, o a mí me cuesta, o a mí yo no es mi carácter, no es mi forma, no sé, encuentra algún invento en su mente para decir: no le voy a obedecer a Dios. Pero quiero que sepas algo: te has alejado de la presencia del Señor y lo necesitamos a Él cerca constantemente. Ni un instante sin su presencia, porque es terrible. Ahora, pero Jehová, mire, se alejó de la presencia de Dios. Y mire qué pasa ahí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto hay que saberlo, mis queridos hermanos. Hay mucha gente que viene y le dice: apóstol Juan, Andrés, a cualquiera, ore por mí, porque tengo un problema en esta área de mi vida, porque tengo un problema en esta otra área de mi vida. Y muchas veces se pide así oración como para que se resuelva el problema. Y es bueno pedir la oración, y es bueno buscar a Dios en los problemas, porque Él dice: invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero quiero que tenga algo hoy que lo aprendamos, y si no lo sabíamos, y si lo sabemos, mejor.
Cuando algo se levanta en nuestra vida que nos está superando, tenemos que buscar a Dios, pero para ver que no vaya a ser cosa que eso se haya levantado por el mismo Dios. Porque dice que esta gran tempestad, esta gran tormenta, la levantó Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia de este hombre. Es decir, para que quede claro, nuestra desobediencia puede hacer que se nos levanten situaciones en nuestra vida que nos van a superar, que no las vamos a poder dominar de ninguna manera, porque proviene de Dios, porque Dios está en desacuerdo con esa desobediencia que está viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que este hombre Jonás se había subido a un barco y parecía que la nave se iba a partir. El barco puede significar muchas cosas. Puede significar el trabajo, la vida, la familia, puede significar muchas cosas. Pero de repente empieza a ser azotado. Y la persona anda como que, a ver, que Dios me ayude, que Dios me ayude, que Dios me ayude. Quiere que Dios lo ayude, pero espere. Humíllese en la presencia de Dios como un verdadero creyente. Un verdadero creyente no viene solo a decirle, oren por mí, a ver si me curan del problema. No, un verdadero creyente se humilla en la presencia de Dios y él busca a Dios y le pide a Dios que le haga ver. Si no, se está desviando del propósito. Si no, está yendo al revés. En vez de ir a Nínive, está yendo a Tarsis. A ver, ¿qué está pasando en mi vida? Muéstrame por qué no le puedo hacer frente a esto. Cuando tú no le puedes hacer frente a algo y te ha dominado un vicio, y te ha dominado un deseo malo, y te ha dominado cualquier tormenta de la vida, la economía, la salud o lo que sea, hay algo ahí que buscar de parte de Dios. Porque, ¿sabe qué? A Dios no lo vence nadie. Si Dios está presente en mi vida, no puedo ser derrotado. Él dice que me puede guardar sin caída. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si yo me voy al revés de Dios, escuche. Pero si yo estoy desobedeciéndole a Dios, escuche, hermano, si estoy desobedeciéndole a Dios, algunos se creen que desobedecer a Dios no pasa nada. Pero sí pasa. Dios, mire, va a pasar dos cosas. Le voy a dejar claro esto hoy. Dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Puede que Dios te levante una tormenta para que tú reacciones y te vuelvas, o puede que Dios directamente castigue sin remedio. Dirá, pero qué bárbaro, Dios es así. ¿Sabe a quién castiga Dios? Pero no para corregirlo, sino porque esa persona desobedeció y se quedó tranquilo viviendo en desobediencia. Sofonías capítulo 1, versículo 14 creo, después lo busca. Él dice que él va a escudriñar con linterna Jerusalén, es decir, él va a examinar a su pueblo. Dice, y castigará a todo hombre que está asentado como el vino, diciendo en su corazón, Jehová no me hará bien ni mal. Como que está tranquilo en su mal, en su desobediencia, diciendo Dios no me va a hacer bien ni mal. A ese lo va a castigar Dios, dice el libro de Sofonías. Y lo va a escudriñar con linterna, es decir, lo va a buscar Dios. Y después usted le puede venir que le ore quien sea, pero ¿quién lo va a salvar? Si Dios es. En el caso de Jonás, esto podría haber destruido a Jonás. Porque mire lo que pasó. Yo le leo hasta ahí. Pero dice que los marineros y todos se alborotaron y empezaron a ver qué pasó, que alguien ofendió a algún dios, y empezaron, y bueno, llegan hasta Jonás. Y Jonás le dice que él era hebreo, que temía a Dios, y bueno, y había dicho algo que había ido al revés de Dios. Entonces, para simplificar la historia, esta gente dice, para tranquilizar la ira de Dios, lo vamos a tirar a Jonás del barco. Mire qué tremendo es esto. Llega, o sea, una persona en desobediencia
es superado por una tormenta y te tienen que echar fuera del barco. Es decir, toda tu vida se sale, se pierde, se arruina. Porque que lo tiraran en medio de la tormenta del barco significaba, chau, se arruinó todo, se murió, el hombre se muere. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, en esta noche Dios nos quiere hablar de que a nosotros se nos ha dado una orden que es ir y predicar el Evangelio. Esa es la orden. Y luego que la gente se convierte al Evangelio, que lo haga un discípulo, es decir, un aprendiz, le enseñe a obedecer. Diga conmigo, dos cosas. Otra vez, dos cosas para que se nos graben. Una es predicarle el Evangelio al que no lo conoce. Lo segundo es enseñarle a obedecer a Jesús. Esta noche lo que estoy haciendo es enseñarle a obedecer a Jesús. Mire, Jonás tenía un mandato. Muchas veces algunos se creen y dicen, yo no soy desobediente. No soy desobediente. Yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, canto, aplaudo, voy el miércoles a la escuela, voy a la vigilia, voy a la intercesión, pero no predico ni discípulo. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Fuerte, a ver, ¿cómo se le llama? O le podemos poner otro nombre. Que digamos, no, pero es bueno, no se trata de cuántas cosas buenas hacemos, se trata de que seamos obedientes a lo que Él mandó. ¿Y cuál es el centro de lo que Él mandó? Él dijo, ¿qué dijo? Que prediquemos y que hagamos discípulos. Entonces, si una persona no está comprometida con esa causa, esa persona está yendo al revés de Nínive, está yendo para Tarsis. Se ha tomado un barco, no, dice, yo estoy muy ocupado. Bueno, ese ocupado, eso que está ocupado se llama el barco que te lleva al revés de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y tú crees que vas a llegar a Tarsis con ese barco? Con ese barco no vas a llegar a ningún lado. Con el barco que te saca de la presencia de Dios y te lleva al revés de Dios, no llegas a ningún lado. Mira, hermano, pasará un día más, un día menos, pero te van a tirar del barco. La situación te va a tirar del barco, te va a sacar, te va a arruinar, te va a perjudicar. Y Dios nos enseña con la palabra para que no nos pase a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a lo mejor en esta noche tú viniste en esa situación. Y ibas a Dios y le decías, yo no sé por qué Dios, si yo te busco, si yo te llamo, porque hay gente que lo ama a Dios de verdad. Jonás era un hombre de temor de Dios, pero estaba errado. Y hay gente que lo ama a Dios y le dice, pero ¿por qué yo no puedo resolver esto? ¿O por qué yo no puedo salir de esto? ¿O por qué yo no puedo vencer esto? ¿O por qué yo no puedo ser libre de esto? ¿O por qué? Porque, ¿sabe por qué? La respuesta es porque hay un camino que Él nos ha marcado, que es el camino del compromiso, primero con Dios y segundo con las almas. Que si no lo estás cumpliendo, te llames como te llame, me llame como me llame, seamos quien seamos, podemos ser Jonás o podemos ser nadie, pero quiero decirte algo, Dios va a levantar una tormenta y tu barco se va a empezar a hundir. Eso está escrito, esa enseñanza está así. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere decir, yo te llamé, te di mi salvación y ahora me tenés que obedecer. Y tú ¿cuánto aceptaron a Jesús como el Señor? El día que lo aceptamos le estábamos diciendo, te prometo que te voy a obedecer. Bueno, ¿me vas a obedecer? Sí. Bueno, te voy a decir dos cosas. Vas a tener que estar conmigo y luego vas a tener que ir a predicarle a la gente. Cuando uno empieza a perder el altar de estar con Él y de predicarle a la gente, hermanos, las tormentas se levantan por todos lados. Y dice que estos marineros trataban de volver el barco al puerto. Y dice, y no hubo forma. Esto venía de Dios. No lo arregla nadie, hermano. O deja que se rompa todo, o te tiras. Mire, le hicieron un beneficio a este hombre que lo tiraran del barco, porque recién ahí reaccionó. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren que se termine esa tormenta en su vida?
Hay gente, hermano, hay gente que está atormentada por vicios. Hay gente que está atormentada por ataduras inmorales. Hay gente que está atormentada por problemas económicos muy grandes de tiempos. Hay gente que está atormentada por ruinas familiares. Pero podemos ponerle fin a esa tormenta solo con decirle: Señor, me voy a volver un predicador de las almas y me voy a volver alguien que cuide al que ha conocido a Jesucristo. No voy a olvidarme en la semana de eso, voy a trabajar sobre eso, voy a enfocarme en eso, voy a volver mis ojos hacia Nínive, voy a volver mis ojos hacia tu mandato. Y entonces, milagrosamente, la tormenta que Dios había levantado se termina y la fuerza que te dominaba pierde la fuerza, y lo que no podías vencer ahora lo vence, y lo que no podías derrotar ahora lo derrota, y a lo que no le podías ganar ahora le gana, y a lo que no podías alcanzar ahora lo alcanza, porque ese es nuestro Dios, el Dios que puede cambiar la situación del obediente en un instante. Es palabra de Dios para tu vida. Tómalo en esta noche, dile: Señor, me voy a levantar como un Pedro. Acuérdate que Pedro los días anteriores le había negado, pero claro, le fue muy mal. Ahora se paró y les predicó a todos esa noche, ese día. Tomó la decisión que tenía que tomar. Siempre que una persona se desenfoca de la obediencia, le va a ir mal de verdad, hermano. A Jacob le dice Dios: andate a Betel. Betel significa la vida de iglesia, vivir la vida de iglesia. Y Jacob dijo: no, tengo un trabajo, mira, me voy a poner a trabajar acá, no puedo ocuparme de la vida de iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ni bien empezó a trabajar ahí, le violaron la hija a Jacob. Sí, pastor, usted sabe que mi hija esto, lo otro, está en esta situación, está mal, está perdida, está arruinada. Claro, pero ¿a dónde está usted? ¿Está comprometida con la vida de iglesia? Dice: yo voy a la iglesia. No, escuche, ¿está comprometida con la vida de iglesia? ¿Qué es la vida de iglesia? Orar juntos. ¿Qué es la vida de iglesia? Compartir la cena, comer juntos. ¿Qué es la vida de iglesia? Predicar, discipular. Esa es la vida de iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes en esta noche salir de acá y decir: yo no voy a ir para la vida de iglesia, yo no voy a ir a Nínive, pero quiero decirte que se te va a hundir el barco. Pero no te lo digo yo, lo cuenta la historia. Se te va a arruinar todo, hermano. Pero yo sé también que hay gente que le ha estado llorando a Dios que le ayude. Y que es gente humilde, que cuando Dios viene y le dice: ¿sabes por qué se te está hundiendo el barco? ¿Sabes por qué se te levantó esta tormenta? Porque estás yendo en la dirección equivocada. En la semana tenés que ver y ocuparte de que el evangelio se conozca, de que el cristiano que está empezando a caminar aprenda la obediencia. Tenés que ocuparte, pero con tu vida, de esto, dar la vida por esto. Si tú te atreves a dar la vida por esto, no va a haber tormenta que se levante y pueda hacerte frente. No se puede levantar, porque el control de las tormentas lo tiene Dios. Acuérdense cuando el Señor reprendió las tempestades y todo se volvió calmo. ¿Quién tiene el poder para calmar tu tormenta? A ver, levanta tu mano. ¿Quién tiene el poder? Di: mi Dios tiene el poder. Él levanta la tormenta y Él sosiega la tormenta. Por eso yo tengo que estar bien con Él. Si mi tormenta no la puedo yo frenar, tengo que ir y decirle: Señor, me vuelvo a ser un predicador, me vuelvo a ser un discipulador, y Dios va a apaciguar esa tormenta. Lo va a hacer. Dios va a cambiar cosas en tu vida, y no solo en tu vida, en tu familia, en tus hijos. No los puedo cambiar a mis hijos, pero no estás viviendo la vida que Dios quiere. Como te digo, a veces estás equivocado, desenfocado, pero sin mala intención. Estás muy ocupado. Los otros días hablaba con unos hermanos. Por ahí estamos ocupados, tenemos que pintar, tenemos que limpiar, tenemos que el congreso acá, tenemos que ir para allá. Pero yo no puedo olvidarme de que el foco son las almas y son los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si yo me desenfoco, es decir, pongo todo el interés en muchas cosas de Dios, dejando la principal, ahí me va a ir mal y voy a empezar a perder terreno.
Hay gente que dice, no tengo fuerza, no tengo el ánimo. ¿Cómo puede ser que antes yo me levantaba a la madrugada, apóstol o pastor, y veía hasta la iglesia a orar y ahora no tengo fuerza ni de levantarme? Hermano, te estás desenfocando. Es muy fácil desenfocarse. Tú llegas a la noche, bueno, me voy a ver una serie. Estás desenfocado. Porque Él dice, meditarás en esta palabra de día y de noche. Yo me tengo que dormir en la palabra de Dios y me tengo que despertar en la palabra de Dios si quiero que me vaya bien. Bueno, tú puedes hacer lo que quieres, puedes olvidarte de ese mandato de Dios en Josué capítulo 1, pero después no te quejes cuando se te hunda el barco. ¿Me explico? Cada uno puede hacer lo que quiere. Dice, no, pero no tiene nada de malo. Sí, te tiene desenfocado, te tiene distraído. Cuando en vez de estar meditando en la palabra, pasaste tiempo mirando algo que te desenfocó de la palabra y después no sabes por qué se te está hundiendo el barco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿sabe qué? Yo digo, qué hermoso es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lindo es venir a la iglesia y escuchar una palabra así. Yo quiero que a mí me digan las cosas por las claras. Que me digan, mirá, vos estás viviendo esto porque estás desenfocado. Vos no estás enfocado. Vos te crees un buen creyente, pero a vos no te interesa predicarle a la gente. No te interesa discipularlo. No te interesa visitar, entrar. Mire, estamos, yo le dije al apóstol que me iba a hacer cargo porque lo vi preocupado a él por el desinterés de muchos. Muchas personas están desinteresadas en las personas. Y hablé y empezamos a armar un grupo, un ejército de Dios. Y él ahora cuando lo llevé para el viaje, me hablaba de lo importante que era eso. Estamos armando un ejército, un grupo de gente que tiene puertas para abrir o que las tiene abiertas y no las estaba atendiendo. Casas que cuando uno entra a una casa con Jesús y uno cree, diga conmigo, uno cree, toda la familia va a entrar a la salvación. Porque Él dijo que por cuanto había un hijo de Abraham, toda la casa sería salva. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo me recuerdo cuando empezamos el discipulado hace 30 años atrás, yo les decía a los discípulos, les digo, tan difícil es una casa, entrar a una casa, hay que entrar a una casa. Diga conmigo, una casa. Hay que entrar a una casa. Uno, mire si cada uno de nosotros estuviéramos atendiendo uno en la semana, bien atendido. Entonces, si usted mira a su lado, va a ver que sobran sillas. ¿Por qué sobran sillas? Porque no estamos haciendo el trabajo como tiene que ser. Al ritmo que nos movemos como iglesia, la cantidad que somos, si hiciéramos bien el trabajo de Dios, hermano, esto tendría que explotar. Tendría que explotar. Y nuestra vida tendría que estar, pero en lo más alto, sin que nos derrote nada, nos venza nada y ninguna tormenta nos hunda. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que se ha sentado y que ya ni siquiera le importa ver que sus hijos están perdidos, que no van a heredar la salvación. Están totalmente descarriados. Pero porque primeramente el principal de esa casa está descarriado. Hasta viene a la iglesia, pero no lo mueve nada para obedecer. Sigue su forma de vida, no le importa. Pero cuando una persona le entra la palabra y dice, yo la tengo que obedecer, mire, le llora, le suplica, le ruega y Dios le empieza a dar las ideas y la forma para que pueda salir de ese error, y mire, y te saca, porque dice, mire lo que dice aquí en capítulo 2, o al final del 1 vamos a leer, el final del 1, mire, el capítulo 1, el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, diga conmigo, Dios tiene preparado lo que me va a sacar de esa situación. Porque aún cuando no solo que el barco se podría haber hundido, a él lo echaron del barco, lo tiraron y se cayó, empezó a hundir en el mar en medio de una tormenta. No se imagine nadie lo terrorífico que puede ser eso. Mire lo que él cuenta aquí. Dice Jonás, y dijo, invoqué, mientras se hundía, invoqué en mi angustia a Jehová,
Y Él me oyó desde el seno del, dice, desde el seno del Seol clamé, es decir, ya estaba en la misma muerte. Y mi voz oíste. Mire, escucha, hermano, usted puede haber llegado al extremo de la pérdida. Usted puede haberse hundido en lo más profundo de lo que sea, de la maldad, del pecado, de la ruina, de la miseria, de la enfermedad. Pero si uno le habla, le clama a Dios, pero prometiéndole que va a cambiar la dirección, porque ahí está la clave. Dios oye, aun cuando estemos en lo último de la muerte ya. Y dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Mire, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, él pensó, desechado soy de delante de tus ojos. Pero mire lo que llega a la conclusión, dice, mas aún veré tu santo templo. Él se pensó desechado cuando se vio en esa situación. Pero porque clamó para volverse a la obediencia, Dios le concedió aún ver su santo templo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se acuerdan la palabra de la semana pasada cuando Jacob dice, no pensaba ver a José? Y aún veo a los hijos de José. Este hombre dijo, pensé que había sido desechado y ya no iba ni siquiera a poder vivir, pero mis ojos aún verán tu santo templo. ¿Cuánto le alaban? Las aguas me rodearon hasta el alma. Mire, estaba ahogado. Mas aún, me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Mire, él se vio, hay que estar en esa situación. Pero esto es simbólico para usted hoy. A lo mejor usted está en una situación que ya ve todos los síntomas de la ruina y de la muerte y la destrucción. Ya ve que todo se acaba. Escuche. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero mire lo que dice. Mas tú, esto es profético de Cristo, pero mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué terrible. Hermano, él se vio hasta sepultado y Dios lo resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando mi alma desfallecía, cuando ya no daba más, me acordé, escuche, ¿qué pasó ahí? Me acordé de Jehová. ¿De qué se acordó? Del mandato que le había dado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es el mandato, hermano? ¿Cuál es el mandato? Todo fuerte, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? Gente adulta, ¿cuál es el mandato? Jovencito, ¿cuál es el mandato? Ese es el mandato, y hacer los discípulos, hacerlos gente obediente. ¿Cuántos alaban a Jesús? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire, llega la oración en el templo de Dios. Y ahí dice, los que siguen vanidad ilusoria su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, ahora mire qué lindo haber cambiado la actitud. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Se iba a sacrificar para ir. Pero ¿qué dice? Pagaré lo que prometí. Y ahí dice las salvaciones de Jehová. ¿Y qué pasó? Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Y se terminó el problema. ¿Cuánto le alaban? Hermano, Dios no quiere levantar esas tormentas. Pero si nos deja en el error, nos perderíamos. A Dios le duele ver tu dolor. No está feliz, porque Él se duele. Aún cuando castiga, se duele del castigo. Nuestro Padre. Él está feliz en esta noche con el hombre y la mujer que le dice, Señor, por esta palabra yo voy a cambiar el curso de mi vida y sé que va a cambiar la situación tormentosa que estaba viviendo. ¿Cuántos lo creen? Esto es una tremenda palabra en esta noche. Porque Dios nos está diciendo, mira, a las tormentas las levanto yo, las empiezo yo y las termino yo. Y si aún te llevó tiempo
y te fuiste arruinando y llegaste hasta lo profundo y te ves muerto, yo soy el que te levanto del sepulcro, el que abro tu sepulcro. Yo abro tu sepulcro. Pero sabe, tiene que saber algo. Siempre que una persona se desenfoca de la obediencia, le puede ir muy mal. Se llame como se llame y sea quien sea. Mencioné a Jacob, mencioné a Jonás, puedo mencionar a Moisés cuando Dios le termina de dar la misión y decirle vas a ser el salvador de todo Israel en Egipto, pero tiene que circuncidar a tus hijos. Entonces cuando él sale no circuncida al hijo y dice Jehová salió al encuentro para matarle. Se levantó la tormenta con una amenaza de muerte. Dios es el que se enoja. Hermano, el problema para los desobedientes es que lo tienen con Dios. O no voy a decir que ustedes son y yo no. No, nosotros los que cuando desobedecemos al problema, lo tenemos con Dios. Por eso, llore o zapatee, el problema no cambia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Porque Él puede terminar tu problema. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios puede? Él tiene preparado el pez, Él tiene preparado toda la situación para sacarte de ahí. ¿Por qué? Pero guarda, cuando Él está terminando de orar, dice, pagaré lo que prometí. Decirle, yo te prometo, Señor, que si tú me sacas de esto, de que si tú le pones fin a esta tormenta de mi vida, de que si tú me libertas de este poder, de que si tú restauras esto, de que si tú sanas esto, de que si tú haces esto, yo te prometo, yo ya te prometo, que yo me voy a ocupar de transmitir el Evangelio. Voy a estar en el altar cada mañana y a los que le hable el Evangelio los voy a cuidar. Les voy a enseñar la obediencia, como yo le tengo que aprender. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Mira, hermano, cuando una persona escucha que hay un altar a la mañana aquí y no le obedece, cuando una persona escucha que hay que predicar y no obedece, cuando una persona escucha que hay que cuidar a la gente y el domingo no se preocupa de nadie, ni el día de semana, viene solo, si viene, si tiene mucho frío, si hay algo lindo, por ahí un cumpleañito armó el domingo, ya ni viene. Todo eso te va a traer problemas. A veces los problemas no se ven de golpe, pero se empiezan a armar tormentas en tu vida. Tormentas que luego afectan a tu propia vida, a tus propios hijos. Esto está en la Escritura. Por eso mencioné a Moisés. Casi lo mata a él Dios. Por eso mencioné a Jacob, porque fueron perjudicados sus hijos, su hija que fue violada y sus hijos que mataron toda una ciudad por esa violación. Jonás, que podría haber arruinado la vida de toda una 120.000 almas que tenían que escuchar ese evangelio. Pero hemos venido a la casa del Dios que nos habla palabras de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros nos enamoramos de este llamamiento santo y decimos desde aquí en más, yo quiero orar cada madrugada. ¿Qué es el altar? El altar es un lugar donde se lleva un sacrificio. ¿Cuántos saben eso? Tiene que ser firme, nos predica todos los días el apóstol. ¿Sí o no? ¿Qué sacrificio tengo que llevar? Mi vida la sacrifico para servir a otros con el Evangelio. Entonces todas las mañanas uno tiene que asegurarse, estamos aquí en la mañana 5:30, tiene que asegurarse de decir que en ese altar de la mañana sacrificó su vida y le dijo, Señor, yo hoy me voy a ocupar, le voy a hablar al tal, voy a ir a visitar al tal. O sea, sacrificó su vida. Eso es real, eso, cuando Dios ve eso, Dios le pone, que estás cumpliendo tu promesa, le pone fin a tu tormento. De lo contrario, es muy feo vivir en los tormentos que provoca el mismo Dios. ¿Quién te libra? ¿Quién te libra? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo hablé con 4 personas y le transmití esto.
y le digo, quiero que formemos un ejército de gente que tenga este corazón. Entonces tiene que visitar a alguien en la semana y todo en ese ejército estamos atentos a eso y le acompaña uno, le acompaña el otro, después a lo mejor le queda más cerca de esa zona, le sigue ese que le acompañó. O sea, hacemos un trabajo ordenado, que no se nos escape nadie. Hay gente que hay que llegarle con el evangelio, hay gente que nos abre la puerta porque ha creído, pero toda su familia no, y al entrar empezamos a conquistar la familia, porque Jesús, cuando entró a la casa de Zaqueo, dijo: la salvación ha llegado a toda esta casa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren ser del ejército de Dios? Porque ese es lo que Él viene a buscar. Por eso el libro de Éxodo compara a la iglesia con un ejército que tenía que entrar y conquistarle para Dios. ¿Qué le tenemos que conquistar? Las almas a la gente, sacarla de la idea sin Dios a vivir con Dios. Quiero que te pongas de pie en esta noche, vamos a orar. Porque mire, puedo sentir la gloria del Señor. Yo siento algo espiritual adentro mío, muy precioso, viéndolo a Dios que se goza, porque hay gente que le va a poner fin a su tormento y Dios se va a sentir feliz con eso. Y ahora en más va a tener todas las semanas la alegría de decir: voy a ir feliz, mira, tengo que ir a ver a tal familia, voy a ir feliz, porque sé que de esta forma todas las tormentas y tormentos están sometidos por Dios. Y nunca más me tiene que pasar eso. Diga conmigo: nunca más. Nunca más. Mucha gente que llora. Dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, ahí está la respuesta. Amén.